El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Amigas y amigos amantes del cine, bienvenidos y bienvenidas a su Cineclub UDC Radio. En esta ocasión vamos a responder una pregunta y es: ¿cómo sabe uno que una película es buena o una película es mala? Por supuesto que se trata de un proceso meramente subjetivo, es decir, que tiene que ver con el gusto. Y resulta, pues, amigas y amigos, que el gusto es el criterio con que todo el mundo valora, evalúa o dice si una película es buena o es mala. Y la pregunta es, bueno, ¿y de dónde aparece el gusto? ¿De dónde sale? Bueno, el gusto sale de toda la interacción que nosotros tenemos en el transcurrir, en el decurso de nuestra vida. Nosotros todos tenemos una relación con el mundo desde cuando nacemos y, por supuesto, el primer referente del gusto está en nuestra mamá, de tal manera que a las mamacitas, a las madrecitas las podemos ver como un agente cultural importantísimo, porque a través de ellas se nos va formando el gusto, por ejemplo, por la comida, nada más y nada menos, por la gastronomía. A través de la mamá se nos va formando el gusto también por la ropa, por el vestir. También se nos va formando el gusto con respecto a las personas que aceptamos o a las personas que rechazamos. Es a través de esta agente cultural tan poderoso como son las mamás que se nos va formando ese criterio, y con esto vamos teniendo contacto con otras esferas de lo social, por ejemplo en la escuela. Sí, entonces ahí también se nos va formando el gusto en contacto con compañeros y compañeras escolares, y me parece que también el barrio es crucial. Y hablando de barrio, es bueno hablar entonces del cine de barrio. Allí se formó un gusto fílmico en Cartagena. La experiencia directa que yo tengo es el cine barrial de los años 70, pero este cine barrial, fíjense cómo hemos llegado a la formación del gusto fílmico en un escenario de aprendizaje como es el cine barrial. Escuchas Cineclub UDC Radio. El cine barrial, yo tengo la experiencia directa del cine barrial de los años 70, pero uno puede identificar claramente ese escenario del aprendizaje y la formación del gusto fílmico desde aquí en Cartagena, desde principios de los años 20. Hay que tener en cuenta entonces un teatro importante allí, que es el Teatro Mainero, que aparece si yo no estoy mal, en la calle del Coliseo. Allí en ese teatro, pues por supuesto, lo que se presentaban eran obras de teatro. Quiero llamar la atención de cómo la palabra teatro aquí tiene dos sentidos. El sentido de la obra de arte en sí misma, ¿verdad? En el sentido en la creación estética del teatro en sí mismo, por un lado, pero por otro lado tiene el otro sentido, que es el lugar donde se presenta el teatro. Es un lugar de interacción social y también es un lugar de distinción social. Más adelante, cuando el cine aparece, propiamente dicho, se puede asumir que es allí en el Teatro Mainero donde se presentan regularmente las películas. Esta regularidad es clave. Porque ya se constituye en un hecho cotidiano. Entonces ya el teatro, no se presentan las obras de teatro, sino las obras fílmicas, por un lado, y por otro lado, allí donde se presentan estas películas, se constituye en un escenario de formación y aprendizaje del gusto por el cine. Más adelante,
y estamos hablando de entre la primera y segunda décadas del siglo XX, aparece el Teatro Variedades. Aparece el Teatro Variedades en lo que actualmente está el Teatro Cartagena, el Teatro Calamarí, el Bucanero y el Colón, que todavía están allí, al lado del Hotel Monterrey, al lado de la otra Universidad Rafael Núñez, diagonal al Centro de Convenciones. Allí aparece entonces un cine plenamente reconocido como tal. Hay que tener muy en cuenta que las primeras películas que se presentan duran 15 minutos. La gente no es que iba a ver la película que duraba 15 minutos, no, es que antes de ver la película habían retretas y habían espectáculos callejeros y había también una oferta gastronómica, había una oferta de magia, había una oferta de juegos callejeros, ¿verdad? De juegos al azar. Y hay que recordar que en el espacio que ocupa actualmente el centro de convenciones era el mercado público. Entonces había un escenario allí de interacciones en donde había oferta no solamente de comercio de abastos y víveres, sino que también había toda una exposición, todo un paisaje cultural que acompañaba al acto de ver cine. En otras palabras, ver esa película era exponerse a otro elemento más de todo ese universo de la cultura popular que bullía en ese momento en Cartagena. Entonces el Camellón de los Mártires ahí en ese momento se vuelve bien importante. Hay que tener en cuenta que el Camellón de los Mártires, por supuesto, aparece en 1911. No obstante, ese playón allí, ese espacio que servía como una transición entre Getsemaní y el centro, ¿verdad? Se constituía en la tarde y en las noches y en los fines de semana en un espacio cultural importantísimo, donde no solamente se ofrecía ron o comida o música o conversación, la conversación social, sino que también había, entre otras cosas, el cine. ¿Sí? Y luego la gente veía la película y después del cine, ¿qué pasaba? Seguía la conversación y seguía la comida y seguía el trago y seguían las negociaciones, las interacciones sociales. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Bien, entonces fíjense que el gusto fílmico no solamente está amarrado a exponerse al lenguaje propio del cine, sino que está involucrado en un hecho social complejo. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, estas películas demoraban 15 minutos y más o menos tenían entre 50 y 70 planos. Cuando hablamos de planos, estamos hablando de estos momentos en que se prende y se corta la cámara. Entonces, habían más o menos 70 planos y en 70 planos o cuadros, ¿verdad? Nos contaban una historia. Más adelante, en especial después de 1915, entre 1915 y 1917 se consolida lo que ya nosotros conocemos como lenguaje cinematográfico. O sea, si tú miras una película como El nacimiento de una nación, o tú miras una película como Intolerancia, que son películas filmadas en 1914, la otra en 1916, 1917, tú la miras y el lenguaje cinematográfico que ellos están utilizando es el mismo que se usa hoy, por lo menos en sus reglas básicas. Ya, y la clave de ese lenguaje cinematográfico elaborado, sofisticado, consolidado, es un aspecto que es la segmentación. ¿Cómo así? Bueno, vamos a tratar de hacer un parangón entre un libro y una película. Escuchas Cineclub UDC Radio. La base del libro es la palabra. Su equivalente en la película es el plano. Un conjunto de palabras te forman una oración. Un conjunto de planos te forman una frase cinematográfica. Un conjunto de oraciones te forman un párrafo. Un conjunto de frases cinematográficas te forman una escena. Un conjunto
de párrafos te forman un capítulo, un conjunto de escenas te forman una secuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el gusto cinematográfico está ligado a esa segmentación. Nosotros de una manera inconsciente desarrollamos toda una capacidad de captura, de interpretación, de asimilación, de apropiación de esa segmentación de la película. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vemos un primer plano de una señora. Estamos viendo el énfasis de la cara de la señora. Estamos viendo un plano profundamente emocional. Y la señora tiene rulos, tiene una crema de untar, porque es de noche, ella se usa su crema para el cutis. Y de repente pepita los ojos, abre la boca, ¿verdad? Yo asumo que esa señora está alterada, excitada, está está padeciendo una emoción muy fuerte. Yo quiero ver qué está viendo ella. Y el siguiente plano ya no es un primer plano, es un plano abierto. Y la señora se ha encontrado con que el marido está con la muchacha del servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿verdad? De que la sucesión de planos, de alguna u otra manera, está imitando cómo nosotros percibimos y negociamos con la realidad de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, el lenguaje fílmico de alguna manera implica el gusto fílmico. Y el gusto fílmico, lo repito, no solamente está referido al asunto del lenguaje, sino que también está en relación con otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando el cine era silente, cuando el cine era mudo, no significaba que no existiese o no se hiciera uso de la música y de la banda sonora. Claro que sí, porque tú puedes encontrar crónicas en la prensa de Cartagena. Por ejemplo, en un diario muy antiguo como El Porvenir, que fue fundado, entre otras cosas, por el señor Rafael Núñez, tú encuentras referencia de que en los teatros, en estos cines, se metió una banda de música precisamente para amenizar las películas, o se metía un pianista, y muchas veces se metía, también se integraba dentro de toda esa sesión de cine, dentro de esa jornada de cine, se integraba a un señor que leía, porque la gran mayoría de la gente no tenía capacidad lectora o no tenía, como eran analfabetos, entonces se le pagaba a alguien que leyera los carteles. Entonces fíjate que sí había una capacidad, una banda sonora con diálogo, o por lo menos con parte hablada, y había también una banda sonora que tenía elementos musicales, porque habían unos músicos, un pianista, y también tienes que meter dentro de esa banda sonora todos los murmullos, las conversaciones, el barullo que había, tanto adentro de la sala de cine como afuera. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Así que, ojo, o sea, ya todo esto, aunque tecnológicamente no estaba integrado, ¿sí? Ya tienes que tenerlo en cuenta dentro de este gran proceso comunicativo y social que era el cine. Más adelante, en 1927, aparece la primera película sonora, El cantante de jazz. Entonces, se reconfigura el lenguaje fílmico, esa segmentación de la cual yo les hice ahora con el parangón con el libro. ¿Por qué? Porque es que resulta que se desarrolló tanto el arte del lenguaje cinematográfico que una película que más o menos duraba 80 minutos. Fíjense cómo pasamos primero de unas películas de 15 minutos a una segunda fase que aparece en los años, por ahí en 1915 hasta 1927, 28, 29. Ya está consolidado ese lenguaje y las películas tienen más o menos unos 1000 a 1200 planos y duran 80 minutos. La gente en su gusto fílmico integra, se apropia de esa convención, porque es que lo que en el fondo hay
entre cine y espectador es un pacto. Eso es lo que hay. En 1930, que ya se consolida el cine en tanto su banda sonora, y se integran entonces elementos como los diálogos, elementos como la música y elementos como el sonido incidental. Hombre, hay una resistencia de parte de ciertos artistas del cine, entre ellos el mismo David Ward Griffith, que se puede considerar que es el padre del montaje y el lenguaje cinematográfico en los Estados Unidos, porque por supuesto también podemos hablar de otros, por ejemplo en la escuela de Brighton en Inglaterra, o podemos hablar de la escuela formalista rusa con Sergei Eisenstein en Rusia, y de otros, porque es que el lenguaje cinematográfico no aparece solo en los Estados Unidos, sino en otros lugares al mismo tiempo. Esta gente defiende mucho el cine mudo porque consideran que ese es el verdadero arte cinematográfico. Y aquí hay que hacer referencia a un teórico de la estética como Rocío Canudo, que en 1911 dice que el cine es el arte que integra todas las artes. Por eso él señala o menciona el manifiesto del séptimo arte, 1911, porque él considera que el cine combina lo estático con lo dinámico. ¿Qué es lo estático? El arte de lo estático es la arquitectura. ¿Y qué es lo dinámico? El arte de lo dinámico es la música. Y el montaje cinematográfico combina ambas cosas. Por un lado, ¿qué es lo estático? En el cine, la fotografía y también el diseño de producción, el decorado. Todo eso es lo estático, porque de hecho son los arquitectos quienes, por ejemplo en Italia, en el cine silente, comienzan a hacer estos grandes estudios en donde se muestra la majestuosidad en la dimensión épica de todas estas películas que, por ejemplo, mostraban Babilonia o mostraban el Imperio Romano en su decadencia. ¿Sí? Estos son arquitectos quienes confeccionan todos estos grandes decorados. Sí, eso de una parte. Y son precisamente los músicos, por otro lado, quienes inciden en la configuración del montaje y el lenguaje cinematográfico. Por eso es que se le llama el cine arte del movimiento, pero se basa en elementos estáticos. Bien, dicho esto, aparece el sonido, y esto representa una reconfiguración en todo ese lenguaje. Bien, allí necesariamente también el gusto fílmico de los espectadores, de la audiencia en la gente cambia. De entrada, lo que hay que decir es que las películas ya no tienen tantos planos. Es una cosa bien interesante, porque antes las películas, en este segundo periodo, duran más o menos entre 70 y 80 minutos y tienen más o menos entre 1000 y 1200 planos, habíamos dicho. Ahora, el cine dura 120 minutos, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, ya no tienen tantos planos, tienen entre 600 y 800 planos. Hay una economía de planos. Entonces, porque buena parte de la función comunicativa la ocupa el sonido, el audio, con estos tres elementos. La parte hablada, o mejor dicho, los diálogos, la parte de la música y la banda sonora incidental, o el sonido incidental. Entonces, todo esto va en función de dos cosas. Primero, hace más eficiente la producción. Y segundo, es decir, se hacen las películas más rápido y entran al circuito de exhibición mucho más rápido, y por lo tanto esto genera una gran cantidad de dinero y hace mucho más atractivo el proceso pues, de producción, de hacer plata con el cine. Bien, y también hay otro aspecto bien importante, y es que la gente, ante esta nueva invención, esta nueva innovación técnica, se aproxima, mejor dicho, el cine se termina integrando de manera profunda en la vida de la gente. Se termina integrando de una manera muy significativa, muy honda en la vida de la gente. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Si antes, con el puro lenguaje cinematográfico,
era una cuestión renovadora que inquietaba a las masas. Ya con el sonido, el gusto cinematográfico se vuelve una sed de historias. Y esto estoy aquí haciendo referencia al gran pensador mexicano Carlos Monsiváis. Cuando él dice es que la masa tiene una sed de historias que hay que satisfacer. Y aquí necesariamente estoy hablando de plata. Entonces, la primera persona que en el mundo se le ocurrió hacer un estudio, construir un estudio, fue Georges Méliès, por allá en 1900, antes de 1900. Antes de que comenzara el siglo XX, ya Georges Méliès construyó un estudio en las afueras de París. Y cuenta pues la historia, la memoria ya fílmica que hay, todo este aspecto mítico de los orígenes del cine. Que Méliès es uno de los asistentes a la primera proyección de cine que se hace en París, de la mano de los hermanos Lumière y su papá. Y Méliès llega donde el papá de los hermanos Lumière, que hay que recordar que los hermanos Lumière inventan técnicamente el cinematógrafo. Es decir, este aparato que es capaz de capturar imágenes y de proyectarlas. Llega allá y le ofrece comprar el aparato. Y el señor se niega. Se niega porque él considera que eso es un aparato que no tiene nada que ver sino estrictamente con la pura invención. Es un aparato científico, incluso es una curiosidad de circo y que es un asunto de moda. Fíjense la referencia que hace el papá de los señores Lumière. Hace una referencia a la moda. Ojo, porque este concepto de moda es muy poderoso. Debemos tener en cuenta que el invento de la moda es un invento moderno. El gusto fílmico es un invento moderno. El lector de periódicos es un invento moderno. Entonces fíjense que él dice esto es un asunto de moda. Y es Méliès quien le dice, insiste y termina comprando el aparato. Y él inventa el cine como espectáculo, es decir, nos implica a todos nosotros como espectadores que van al goce y al disfrute de una película. Desde antes de comenzar el siglo XX hasta el día de hoy, el criterio del gusto parte de la categoría de recreación. Así que la primera pregunta para valorar una película es la siguiente: ¿me gustó la película? Y el objeto de esa pregunta está en el goce y el disfrute. Y el medio de manifestación de ese goce, de ese disfrute por el gusto de una película o el gusto fílmico está en la conversación que tú tienes después de la película. Y esa conversación da cuenta de la memoria, de cómo tú integras la película, ¿verdad?, a tu memoria personal y a la memoria colectiva, manifestándose en una experiencia vital. Es por eso, damas y caballeros, que a mí jamás se me olvidará cuando mi papá me mandó por primera vez al cine con un grupo de amigos, al cine Miriam, a ver la película El regreso del dragón con Bruce Lee. Películas recomendadas en Cineclub UDC Radio. Bueno, antes de terminar, vamos a dar cuenta de un par de películas que les recomiendo. Ambas las pueden encontrar en YouTube con el propósito de hacer un ejercicio. Una película es Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, y la otra película que les recomiendo es Amores Perros, una película mexicana filmada en el año 2000. ¿Por qué les recomiendo esta película? Para poder distinguir dos tipos de experiencia. Romeo y Julieta es una película que está organizada en 3 actos. Primer acto de planteamiento, segundo acto de desarrollo y tercer acto de resolución o final. ¿Cómo estamos explicados ahí como espectadores? Hombre, es una convención que conocemos bastante, tenemos bastante experiencia con eso. En cambio, sí, vemos la otra película, Amores Perros, vemos
que la experiencia es diferente porque la película nos implica de manera diferente. La película comienza in media res, es decir, comienza por la mitad. Y luego se va al final y después regresa al principio. Y así nos exige que todo el montaje lo hagamos nosotros en nuestra mente de yo espectador. Entonces es bien interesante porque no es que en la película de Zeffirelli nosotros no pensemos. No, claro que sí. Lo que pasa es que, digámoslo así, vamos cabalgando sobre una convención con la cual estamos muy familiarizados. Pero con Amores Perros no. En Amores Perros nosotros, como la convención está, digámoslo así, modificada, nosotros ahí tenemos que hacer otro tipo de movimientos para poder comprender la película. Entonces ahí están mis recomendados. Escuchas Cineclub UDC Radio. Bueno, mis queridos cineclubistas de su Cineclub UDC Radio, me dio muchísimo gusto que me acompañaran. Y bueno, me despido hasta aquí y estamos listos y prestos para una próxima ocasión tratar otro tema sobre esto que nos encanta, esta experiencia tan maravillosa que nos encanta, que es el cine. Cineclub UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajeles. Técnica: Amílcar Boom Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajeles. Haz parte de este Cineclub. Déjanos sus comentarios en Facebook, Cineclub UDC Radio, o en Twitter, @Cineclub UDC Radio. Y comparte con nosotros la nueva visión del cine.